Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende a Desaprender, un podcast donde cuestionaremos lo que se nos ha aprendido y tomaremos lo que nos sirve para así vivir una vida con sentido, expansiva y de muchísimo desaprendizaje. Yo soy Verónica Vázquez, psicóloga clínica, especialista en trauma, y hoy les traigo un episodio que ya les debía, que les había dicho hace dos episodios de la validación externa, que íbamos a hablar un poco más sobre trauma relacional, porque igual lo veo súper importante hablar de este tema, porque yo en terapia veo un montón el hecho de que vengan con, en serio, no sé qué me pasa, no puedo tener como relaciones sanas, o realmente no estoy logrando sostener relaciones, o yo no me estoy pudiendo abrir a nuevas relaciones, o realmente una relación me saca el aire. Si lo vemos desde este lado del trauma, hay este tipo de trauma que se llama obviamente trauma relacional, en el que explica muchísimo el por qué cómo nosotros nos relacionamos en nuestra edad adulta. Por eso hoy vamos a hablar un poco más del trauma relacional. El trauma relacional se refiere a las experiencias traumáticas que ocurren en el contexto de relaciones interpersonales del humano. Obviamente estas relaciones interpersonales se basan en nuestros cuidadores, en la infancia, y que afectan a nuestro desarrollo emocional, psicológico, social. A veces uno podría como diferenciar en medio del trauma, que sabemos que trauma es herida, que en traumas agudos, por ejemplo, no es lo mismo un trauma relacional que eso se diferencia, ¿no? Hay traumas que puede ser que tú chocaste y te quedaste como súper mal en base a un impacto, pongámoslo así. Pasó que te robaron y te quedaste como con ese trauma de esa vez que te robaron. El trauma relacional no son eventos únicos. A la final se desarrolla a través de toda tu vida y de toda la serie de interacciones que tú tienes con las demás personas. Puede ser obviamente en interacciones de abandono, estas interacciones negativas, estas interacciones de abuso, esas interacciones que uno fue teniendo en medio de su infancia y las fue reforzando en medio de su adolescencia, de su adultez, y que muchas veces, como si digo, sí vienen de estas figuras de apego. Esa es como la base del edificio en donde se va a generar tal vez el trauma y el apego, porque obviamente el trauma está súper relacionado al apego. Ostras. Ya. Y la teoría del apego es fundamental en la comprensión de cómo se desarrolla y cómo se manifiesta el trauma relacional. Por eso hoy día vamos a hablar como de los tipos de apego, que en otros episodios sí les he hablado, pero hoy día vamos a hablar de los 4, porque siempre les sé poner como seguro, evitativo, ansioso, pero sí hay también el apego desorganizado. ¿Cómo se vería un apego inseguro ambivalente? Porque sí están basados en que todos son apegos inseguros, hay solo un apego seguro. El apego inseguro ambivalente, que sería el apego inseguro ansioso, es como yo no siento una base segura para salir a explorar. O sea, como que yo dependo demasiado de mi cuidador y si se va, yo me voy a morir. Entonces, comienzo a generar. Esto se da cuando los cuidadores son inconsistentes, porque puede ser que un día actúe de una manera, otro día no estoy para ti, otro día te hablo, otro día no te digo nada. Entonces, estos niños se vuelven súper ansiosos porque no saben, no tienen algo seguro para poder salir a explorar. Si mejor me quedo siempre aquí con mis papis, súper dependientes y ansiosos porque no sé cómo va a estar la disponibilidad de ellos. Entonces prefiero siempre quedarme y no salir, y porque en medio de la teoría del apego está basada que obviamente en tus 2 años tú te ves al espejo y dices, mira, yo he sido una persona, no he sido mi mami y mi papi, soy una persona yo y tengo que salir a explorar el mundo. Obviamente sabiendo que en estas etapas nosotros sí experimentamos relaciones de dependencia, porque tú aún no te puedes dar todo lo que tú necesitas. Necesitas este adulto que pueda satisfacer tus necesidades, sean emocionales, sean físicas, sea que tú necesitas comer. Vas a necesitar este adulto que tengas para que te dé de comer. Necesito un abrazo, necesito este adulto que realmente me abrace porque yo ahora no puedo satisfacer esas necesidades. Y aún más, sostener mis emociones. Por eso se generan obviamente estos apegos. En el apego inseguro ambivalente va a pasar eso, que yo no siento que no me puedo despegar de mis papis, porque si no algo malo puede llegar a pasar, porque no me dan esta apertura para que yo tenga una base segura para salir a explorar el mundo.
En el apego inseguro evitativo, en cambio, no tengo no siento como un refugio a dónde volver. Por eso siempre voy a pensar que yo tengo que estar solo, que tal vez es la única opción que existe, que yo voy a tener que regularme solo, que por más pequeño que sea, tengo que ver cómo verme por mí solo. Entonces, emocionalmente, a veces eso pasa cuando los cuidadores son emocionalmente distantes o no responden adecuadamente a las necesidades del niño. Y estos niños obviamente se vuelven súper autosuficientes y evitan muchísimo la intimidad emocional. Por eso en el evitativo va a tratar de evitar todo tipo de interacción con el otro. El ansioso, en cambio, va a ser una persona que depende, en cambio, demasiado del otro. Y en cambio, en el apego desorganizado, aquí, en cambio, no tengo una base segura ni a la que salir, ni un refugio a donde volver, ni pedir calor, ni sentirme en hogar, ni sentirme cuidado. Siento miedo fuera y dentro del hogar. Obviamente, esto sí se va desarrollando cuando sí hubieron cuidadores agresivos, muy ausentes, y siempre fueron este lugar donde yo volvía y me daba demasiado miedo. En sí, estos niños sí muestran comportamientos mucho más desorganizados, confusos, y tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas emocionales y de conducta. En cambio, ¿qué es un apego seguro? El apego seguro se desarrolla cuando los cuidadores fueron consistentes, sensibles, responsables, podían darte todo autoestima saludable en la relación, en todo. O sea, tú ibas, te equivocabas y tú tenías a dónde volver. Y la persona te iba a acoger, te iba a sostener, iba a poder ser la persona que realmente te enseñe, te muestre cómo regularte, que podías autorregularte, corregularte, que podías, siempre tenías a dónde volver. Yo les he puesto en otros episodios que siempre le pongo con el ejemplo de que yo me corto el dedo porque salí a jugar. O sea, el niño sale a jugar, a experimentar el mundo, como les digo, y puede ser que yo me corte el dedo y en medio de eso vuelvo a mi casa y obviamente mi madre pues, me acoge y me dice, mira, tranquilo, no pasa nada, tal vez metiste el dedo donde no debías, pero ven, te pongo una curita, te acojo, te abrazo, te hago entender un poco lo que estás sintiendo y ahí genero realmente este apego seguro. Es decir, me puedo salir, equivocar, me pueden pasar cosas, pero yo tengo este lugar a donde volver. En cambio, en el apego evitativo, por ejemplo, obviamente, yo voy, me corto el dedo, vuelvo y mis padres fueron totalmente distantes, no respondieron adecuadamente a lo que yo necesitaba. Pude decir que o me gritaron o ese rato me dijeron que por qué hice eso y yo decir no, pues yo ahí genero esta parte de decir no. Yo mejor no cuento nada, no digo nada, la próxima vez que me corte o me equivoque o lo que sea, mejor no me vinculo con mis papis porque así no me siento seguro de poder salir y encontrar y poder experimentar el mundo. Entonces, para eso voy a tener yo que encontrar la manera de cómo regularme a mí mismo y que nadie me ayude en esto. El apego inseguro, ambivalente o ansioso, en cambio, me corto el dedo, vuelvo y puede ser que un día sí me acogieron, el otro día no me acogieron. Cuando yo estaba con tal nivel de ansiedad, luego de haberme cortado el dedo, que cuando mi madre ya por fin me abraza, digo, no, o sea, yo no me puedo separar porque yo no veo una vida sin mis cuidadores. Entonces, nosotros vamos, obviamente, moviéndonos entre estos tres y en el apego, en cambio, desorganizado, sí hubiera pasado que me corto el dedo y tal vez vuelvo a mi casa y tal vez no hay nadie en mi casa, la puerta cerrada. O puede ser que realmente vuelvo a mi casa y me pegan por haberme roto el dedo. Ahí realmente genero un apego desorganizado que es mucho más crónico, si lo pondríamos así. Por eso entiendo que ahora estamos hablando un poco hasta de lo que pasa con los niños. Y si en serio tú eres una mamá que está escuchando esto detrás de este micrófono, que tú vas a formar en algún punto una familia, de verdad ten súper presente esto porque te va a ayudar un montón para generar lugares seguros, que eso es donde se crían y se crean los seres humanos sanos. Sí le pongo desde aquí, yo sé que toda la gente que me está escuchando detrás del micrófono son adultos, pero es importante poner todo esto en contexto para que uno pueda entender qué nos fue pasando cuando crecimos y cómo ahora yo desde este apego adulto, cómo hago para comenzar a sanar, para poder entenderme, para poder
comenzar a generar relaciones sanas desde esta adultez, por más que mis bases hayan sido que yo tuve apegos inseguros, como ahora yo genero apegos seguros. Porque como les decía al principio, no es, o sea, sí se basó en mis cuidadores, pero luego sí fue o fomentándose o curándose en medio de las relaciones que yo había tenido a lo largo de mi vida. Pudo haber sido que me encontré con gente súper buena y eso le fue dando un poco más de equilibrio, o gente súper sana, en que me fue dando un poco más de equilibrio, que me fue mostrando cómo ser hogar. Porque como les decía, no, o sea, más que no les había dicho esto antes. O sea, lo que más trauma a un ser humano es otro ser humano, pero también uno solo sana en lugares sanos. Seamos de ese lugar donde ser sanos, donde la gente pueda sentir hogar. Si tú fuiste esta persona que tal vez creciste con un apego inseguro, ansioso, y te encontraste con personas en tu adultez que te dieron esa seguridad de que puedes salir a explorar el mundo y que no pasa nada, tal vez sí le fuiste como moldeando ese apego. Tal vez, y también al contrario, pudo haber pasado que tuviste un apego ansioso y luego te encontraste con parejas que te hacían, que te vuelvan controladoras, que te hagan creer que sin ellos te vas a morir o sin ellas te vas a morir. Y fuiste, obviamente, retraumatizándote y haciendo que ese apego sea mucho más grande y que tú realmente creas que no puedes solo. O al revés, igual, en esta parte evitativa, que tú hayas encontrado gente en tu adultez o en tu adolescencia en que te diga, mira, ve, relacionarte no duele tanto, sí te puedo ayudar, sí te puedo dar esta mano de ayuda. Eso pudo haberle dado un poco más de equilibrio. O haber hecho de que esa persona nunca se vinculó, tal vez nunca encontró a dónde ir y no saber que puede, o sea, no tiene que siempre regularse solo, tal vez se retraumatizó y ahora le cuesta un montón abrirse porque no puede sostener el dejar de evitar el vincularse. Ahora ya les voy a hablar un poco más sobre el apego seguro en la edad adulta, o sea, cómo generar ahora apego seguro y el apego en la adultez, pero igual volviendo un poco a este trauma relacional, ¿cuándo se da? Se da cuando hubo abandono de los padres, cuando hubo abuso de los padres, cuando hubo negligencia en los padres, cuando no, y abandono no es como que yo realmente dejé al niño ya, porque hay momentos en que la gente llega y me suele decir, pero de verdad mis padres fueron súper buenos, no pasó, y esto que me estás contando suena como si realmente a mí me hubieran pegado todo el tiempo, y tal vez no va ni siquiera por ahí. Va simplemente la percepción del niño cuando tal vez el padre o los cuidadores a veces tampoco estaban disponibles emocionalmente y no pudieron dar lo que el niño necesitaba. O cuando tu cuidador estaba demasiado preocupado por sus propias necesidades, que le cuesta muchísimo como mirar al otro, mirar al niño y poder ver sus necesidades. Por eso también es tan importante, en serio, el sanar el apego en la adultez, porque si no, tú no, siempre vas a estar demasiado pendiente de tus propias necesidades, no pudiendo como corregularte con tu alrededor. Hay una frase preparando este episodio me salió y me gustó un montón, que dice, no hay crecimiento sin un sentimiento real. Los niños que no son amados por lo que son, no aprenden a amarse a sí mismos. Crecen para complacer a los demás, no para expandirse a través de la experiencia, como adultos. Deben aprender a nutrir su propio como que hijo o niño perdido. Me pareció como que explicaba tan bien esto porque eso obviamente pasa también, no es un tema solo de que realmente haya habido demasiado abuso, sino crecieron los niños sin sentimiento de poder ser quienes son. Tal vez en la adultez sí te llega a pasar que estás muy preocupado por sanar a ese niño, pero solo viéndote a ti. Y hay momentos en los que, claro, o sea, yo sí creo que todo se basa en el vivir con esta conciencia y vivir presente, y por eso tal vez estás intentando sanar al niño, pero ni siquiera sabes que estás en medio de transitar todo el tiempo ese dolor. Por eso de verdad espero que igual este episodio te ayude a poder concientizar eso y saber que si tal vez yo nunca he tenido las herramientas que a mí me ayuden a sanar esta parte, anda y búscalas, sea en terapia, sea en los libros, sea en podcast, para que así a ti te ayude a poder vivir un poco más desde la conciencia de lo que significa también el apego. Porque, como les digo, hay momentos en los que tal vez sí, los padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en el momento,
pero eso no quita tampoco que sí hayan habido repercusiones y que tal vez ahora yo simplemente estoy estancada en las conductas repetitivas de vivir en automático. Por eso para mí es súper importante decir como vuelvan a ustedes, dejemos de normalizar el vivir en una vida en automático, porque el trauma también es eso, es como una acción repetitiva que no tuvo posibilidades, porque el trauma es el que a vos te hayan limitado las posibilidades, es el que tú te hayas roto el dedo y te han dicho, esta es la única opción que tú tienes, o sea, como, y tú generas desde ahí como un concepto, pero el trauma es el dolor lidiando solo, es como con quién te abriste, quién te acogió, quién te ayudó, con quién lo comentabas. No fue el maltrato, no fue el abandono, fue el tú lidiando esto solo. Por eso ahora tú sí puedes trabajarlo desde el abrirte, desde el comenzar a abrirte, no tal vez hablando del trauma, pero el comenzar a abrirte, el poder darte cuenta que ya no tienes por qué lidiar con el dolor solo y puedes realmente comenzar a reprogramarte, a desaprender esas conductas que nosotros teníamos cuando éramos niños. El trauma es esta acción repetitiva porque como me limitaron el espacio, yo no tuve más opciones. Por eso ahora, para tú poder ir sanando eso, es cómo tú te das esas opciones, cómo tú expandes esa parte, cómo tú te das cuenta que tus síntomas, tus reacciones, no eres tú, o sea, el trauma no eres tú, el que tú no te puedas abrir a una nueva pareja no eres tú, el que hayas tenido una mala experiencia no eres tú, sino solo puedes como volver a ti, darle un nuevo significado a esto que te pasó y poder expandir la visión que tú tienes de ti mismo, ayudarte a expandirte para que exista más espacio para las emociones, que exista más posibilidades, que exista más compasión, una compasión sana hacia ti y también obviamente a estas personas que te cuidaron, porque tal vez en medio de tus padres también, si no pudieron darte lo que necesitabas es porque ellos tampoco se pueden dar a ellos mismos lo que ellos necesitan y por eso no pueden ver tus necesidades, porque ellos también están cerrados por dentro. Por eso no hay de verdad para encontrar culpables, si lo puedes parar y puedes ahora tú darte lo que tú necesitas. Por eso para generar apego seguro en la adultez es súper importante como que el reconocer y tener autoconciencia. Para mí es mucho del vivir una vida consciente, porque tal vez como decía, tus padres están intentando sanar sin darse cuenta que están intentando sanar, pero si tú te das cuenta puedes direccionarlo, como que yo siempre pongo esta metáfora del caballo sin cabeza. O sea, si tú subiste un caballo, tal vez el caballo quiere ir a algún lugar, pero si tú lo agarras al caballo y dices, perfecto, te voy a direccionar acá, va a llegar al lugar a donde quiera llegar. Por eso el primer paso para sanar sí va a ser el reconocer el apego que tengas, identificar el patrón que tengas, comenzar a tener, comprender el impacto que genera esto, comenzar a tener muchísimo más autoconciencia y vivir muchísimo más desde la conciencia, desde ya sé esto, ahora cómo puedo hacer para dejar de actuar desde el mismo lugar. Por eso existe esta acción repetitiva, porque estás intentando salirte de ello, pero tal vez es el parar y ahí tú vas a poder hasta encontrar dónde está el trauma si encuentras los patrones que estás siguiendo, que se está repitiendo en tu vida, sea en relaciones, sea en acciones, sea en todo, tú vas a poder ver dónde tienes que trabajar en las cosas en las que estés repitiendo. 2, va a ser la terapia y el apoyo de los profesionales. Sí, buscar terapia basada en el apego o terapia basada en el trauma para que así puedas trabajar especialmente en ello. O también terapia de pareja puede ser para que puedas como irlo direccionando hacia donde tú lo quieres llevar. 3, el desarrollo de habilidades emocionales y sociales, como va a ser como la asertividad, la regulación emocional, la empatía, el conectar con tus emociones, el conectar con tu cuerpo, el regresar a ti. La autenticidad es la clave para uno poder sanar el trauma, porque es como perfecto. Yo antes, en medio del trauma, sea relacional, me desconectaba demasiado de mí porque era demasiado difícil estar en mí y por eso tenía reacciones automáticas, pero cuando uno vuelve a sí mismo, puede realmente ahora hacerlo desde este lugar que tú eliges y no desde el lugar que te dieron eligiendo.
no desde el lugar en el que obviamente el trauma es protección. Tal vez tú de niño estabas intentando protegerte y decir, perfecto, ahora voy a ver solo lo que mi papi necesita, solo lo que mis cuidadores necesitan y no lo que yo necesito. Pero ahora sí te va a poder ayudar el decir, perfecto, si yo vuelvo a mí, si yo tengo autenticidad, si yo estoy viviendo en mí, es lo que realmente sana y te ayuda a expandirte. 4. Reestructurar tus creencias limitantes. Eso es básico para que tú realmente puedas generar nuevas creencias en no decir, ya ves, no, es que toda la gente me va a dejar, es que no soy digno de ser amado, no. Tú ahora puedas realmente ver, como digo, desde volver a ti, desde ver a ti, ya no, porque el trauma es como el pasado expresándose en el presente, pero que tú cuando cambias tus creencias logras vivir en tu presente, ya no en este pasado que realmente comienza como a atormentarte. Y 5, la exposición como gradual y práctica, o sea, ¿y eso a qué me refiero? Como que irte tú exponiendo poquito a poquito a situaciones sociales, a nuevas relaciones, cuando tú estés listo para que te puedas ir sacando tu zona de confort y te puedas ir generando como nuevos conceptos de relaciones y no de las que tú ya tenías antes. Es básico en este punto como practicar la vulnerabilidad, porque antes pasaba que nosotros nos sentíamos de niños vulnerables, nos abríamos, pero no teníamos la protección necesaria y por eso nos cerrábamos. Pero en cambio aquí tal vez es mientras tú más vulnerable te permitas ser, más vas a poder usar el adulto que tú eres hoy para protegerlo, para proteger esa vulnerabilidad, para ver que puedes ser vulnerable y que tú vas a poder ser esa persona que te va a sostener. Ya. Esto se conecta con el episodio anterior de obviamente cómo dejar de ser una niña buena, porque muchas veces pasa esto, sí, en base al trauma, al trauma relacional que vivieron, porque una de las reacciones en el trauma relacional, una obviamente es como esta anestesia emocional que tú no quieres relacionarte nunca con nada, o que eres, y la otra también llega a ser el yo me someto, o sea, yo hago lo que tú quieres que yo haga, y eso pasa obviamente con los cuidadores, pero se va luego pasando a las demás interacciones sociales que yo tenga. Entonces yo me someto. ¿Tú qué necesitas? Porque lo mío no es importante. ¿Tú qué necesitas? Porque así yo voy a estar supuestamente bien. ¿Tú qué necesitas? Y hago todo lo que estoy demasiado atenta, desconectada de mí mismo, conectada un poco más a ti, porque eso es lo que el niño creyó cuando en estas experiencias que necesitaba hacer. Y ese es el punto de también tener ahora un apego seguro en la adultez, es el por decir, no, esto tal vez en algún punto me ayudó, pero ahora ya no. Necesito dejar de ser esta niña buena en que siempre está hacia afuera, en que siempre está hacia el otro y poder regresar a mí y ver yo qué necesito. Dejar de someterme para poder volver a mí, conectarme a mí y comenzar a cubrir mis necesidades, que cuando uno conecta con la autenticidad, vuelve así, comienza a tener relaciones sanas, que es lo que realmente las personas están buscando. A veces preguntan, ¿no? Como, ¿por qué no estoy logrando tener relaciones? ¿Por qué no estoy disponible? De verdad, este episodio que al final terminó siendo como súper técnico, te va a ayudar, porque si tú tienes claro esto, vas a poder concientizar y desde ahí comenzar a vincularte desde otro lugar y no desde el que a ti te dieron eligiendo. Con esto vamos a cerrar el episodio de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, escriban en mis redes sociales. Yo siempre estoy ahí disponible para poder responder sus preguntas. Y si te gustó este episodio, si te compártelo, tal vez a alguien más le venga bien. Y también a mí me ayuda un montón en que me pongan 5 estrellitas en el podcast o que califiquen al podcast. Así que también eso me podría ayudar un montón. Con eso vamos a cerrar el episodio de hoy y nos vemos en el siguiente capítulo de Aprende a Desaprender.